Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Nos obligaron los dictadores a salir de nuestra patria. Yo no quiero pasar por trocha. Yo quiero primero por lo legal. Yo voy a preguntar y voy a ver cómo hago para que nos pasen legal. Cada minuto que pasa, la situación para los migrantes venezolanos que están concentrados en la frontera con Ecuador pareciera tornarse más difícil. Buscan refugio en oraciones, en cánticos, que de alguna manera les recuerdan la patria que están dejando atrás y de esta forma fortalecen su espíritu con el propósito de continuar sin desfallecer en el sueño de pasar a Ecuador, bien para quedarse, bien para estar en tránsito. Pilar López sigue al lado de los migrantes que permanecen en la frontera, en ese punto de la frontera entre Ecuador y Colombia. Pilar. Hola, muy buenas tardes. Hace un fuerte sol a esta hora aquí en el puente internacional de Rumichaca, donde se aprecia el movimiento de todos los migrantes que se encuentran apostados en este lado, tratando de pasar al lado ecuatoriano. La situación se torna cada vez más compleja y el desespero se apodera de ellos. Por eso, con súplicas, piden al Todopoderoso que les ayude. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Doblegados por el cansancio y la desesperación ante la situación que afrontan en el puente internacional de Rumichaca, migrantes venezolanos doblan rodillas para pedir ayuda al Todopoderoso. Cristo delante de mí. El Espíritu Santo de Dios tiene que estar en medio de esta batalla primero. Y la que nos ayuda con esta batalla se llama María Santísima. Y sabemos que sí vamos a salir airosos, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Las oraciones y también los cantos alusivos a su patria los fortalece cuando se sienten débiles y vulnerables. Arropados con la bandera de su país, confían en que la situación de la patria que abandonaron y que ya no les ofrece una vida digna cambie pronto. Esa bandera es dolor, es huida de nuestra patria. Nos obligaron los dictadores a salir de nuestra patria. Porque les duele el corazón y las entrañas dejar sus seres queridos, sus sueños e ilusiones para aventurar en tierras extranjeras. Tienen clara la intención de regresar apenas la situación de Venezuela cambie. Que luchen, que sigan adelante, que esto algún día va a cambiar, pues. Por ahora continúan esperando en medio del hambre y el frío que un milagro les permita llegar a territorio ecuatoriano para ir en busca de nuevos sueños por conquistar. Pese a esta difícil situación que se aprecia aquí, con todos los dramas que se pueden evidenciar, pues continúan llegando venezolanos, ciudadanos venezolanos, aquí a este punto sin documentos, sin papeles, sin la visa, el principal requisito para poder pasar a Ecuador. Pero están aquí con la esperanza de que el gobierno de Ecuador les dé una prórroga para poder reunirse con sus seres queridos que se encuentran al otro lado. Desde el Puente Internacional de Rumichaca, Pilar López, Mauricio Mesa. Gracias, Pilar, gracias por el reporte. Son las 5 o 6 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. A esta hora saludamos a Marisol Peñafiel, ella es cónsul de Ecuador en Ipiales, en el departamento de Nariño. Justamente esta población está cercana, muy cerca allí, al puente de Rumichaca. Señora cónsul, muy buena tarde, gracias por estar aquí. Un gusto estar a través de este espacio informando a la ciudadanía. Señora cónsul, ¿cuántos venezolanos cruzaron antes de comenzar a regir la disposición de la visa humanitaria? Digamos, el fin de semana, los reportes decían que eran miles los que estaban allí. Bueno, de acuerdo a los datos que se han reportado, se presentó
que alrededor de 11.000 personas cruzaron por el puente del Rumichaca el último fin de semana. ¿Cuál es la situación del otro lado del puente? Es decir, ¿cuál es la situación del lado de Ecuador con la gente que ha ido pasando? Bueno, el Ecuador es un país soberano, es un país garantista de derechos y estableció un plan de contingencia para aquellas personas que en movilidad humana se encontraban y accedían al ingreso al territorio ecuatoriano. Garantizar derechos es uno de nuestros principios constitucionales que además hemos ratificado a través de varios convenios internacionales. Toda situación de una persona que está en libre movilidad, y el principio que igual postula el Ecuador es el de la ciudadanía universal, pero digo, todo ciudadano que se encuentra en esa condición obviamente tiene unas condiciones complicadas, pero el Estado ecuatoriano, insisto, bajo el principio de garantía de derechos, ha establecido todo un plan de contingencia para la atención a las personas en libre movilidad. Es decir, cónsul Peñafiel, una vez que pasan el puente, cumpliendo con el requisito de la visa, evidentemente, ¿hay un plan de contingencia del otro lado? Es decir, ¿no es tan fácil la movilidad al llegar? A ver, primero usted me preguntó qué pasa frente a los ciudadanos que pasan al territorio ecuatoriano. Ha sido muy clara, hay todo un plan de contingencia, de atención. El Estado ecuatoriano necesitaba reordenar todo el proceso migratorio precisamente para rediseñar su política pública. Una vez que el Estado ecuatoriano ha emitido un decreto y que ha entrado en vigencia, todo ciudadano que ingrese al territorio ecuatoriano de nacionalidad venezolana se requiere que tenga una visa. El decreto también ha señalado que el Estado ecuatoriano, consciente de la problemática migratoria, pues otorga una visa de carácter humanitario excepcional a ciudadanos que quieran ingresar al territorio ecuatoriano de nacionalidad venezolana. Eso implica que tienen que cumplir ciertos requisitos, si bien el costo es única y exclusivamente por la inscripción, acceso a la página y la solicitud, no tiene costo la visa que se otorga. Ahora, cónsul, ¿qué prerrogativa da esta visa humanitaria? Es decir, ¿qué lapso de tiempo abarca? ¿Pueden trabajar con ella? ¿Qué cubre esta visa humanitaria? La Constitución del Ecuador y la Ley de Movilidad Humana establece con absoluta claridad que aquellos ciudadanos que ingresan legalmente al territorio ecuatoriano, que cumplen con lo que la ley establece, pues tienen los mismos derechos que tiene un ciudadano ecuatoriano. ¿Hay un cupo determinado para este tipo de visas? No existe un cupo determinado, es una visa que quien cumple con los requisitos tiene derecho a acceder a esa visa. ¿Qué pasa, señora cónsul, con las personas que puedan traspasar la frontera sin tener una visa que lo ampare a partir del momento del decreto? Bueno, como en todo país y en todo lugar, si un ciudadano no tiene legalmente establecida cuál es su situación en un territorio determinado, obviamente tiene que sujetarse a la ley. Para ingresar al territorio ecuatoriano, insisto, se requiere una visa. En este caso, para los ciudadanos venezolanos, el decreto es claro y se ha establecido que es una visa con el carácter de humanitario quienes quieran solicitar esa visa. Pero igualmente, la Ley de Movilidad Humana establece otros mecanismos y otros tipos de visa a los que pueden acceder los ciudadanos de todo el mundo, incluidos los ciudadanos de nacionalidad venezolana. Ecuador es un país que ha abierto las puertas a muchos ciudadanos. Ya tuvimos una primera experiencia con aquellas víctimas del conflicto armado, como fue Colombia, luego este fenómeno migratorio que nadie se lo esperaba, como es de los ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Pero es necesario también ordenar esa migración, es necesario establecer parámetros en los cuales los ciudadanos puedan ingresar al territorio ecuatoriano.
Quiero excusarme con nuestra teleaudiencia por las fallas de audio que pueden de repente notar, pero es una falla de origen y no queremos por ningún motivo perder esta comunicación con la cónsul Peñafiel porque tiene información que nos parece importante compartir con ustedes. Señora cónsul, si hay un ciudadano venezolano que va de turista al Ecuador, o que tiene algún compromiso empresarial o de trabajo, ¿puede solicitar otro tipo de visa? Por supuesto que sí. Nosotros en los diversos consulados de todo el mundo en los cuales tenemos nuestras agencias consulares, pues entregamos esta visa, si es que es por estudios, si es por trabajo, si es por turismo. Existen algunos de esos tipos de visas que nosotros otorgamos a los ciudadanos de las distintas nacionalidades. Sí. ¿Qué pasa con aquellas personas que no van a establecerse al Ecuador, sino que siguen rumbo a Perú o a Chile? ¿Deben solicitar visa igualmente o hay alguna otra manera de que se les otorgue un permiso de paso? Para ingresar al territorio ecuatoriano, insisto, se requiere de una visa. Si es que el ciudadano está con tránsito hacia otro país, como puede ser Perú, como puede ser Chile, tiene que precisamente tener su visa de ingreso para que pueda trasladarse al territorio finalmente que desea llegar. Conversábamos el día de ayer, señora cónsul Peñafiel, con el alcalde de Ipiales, el alcalde Romero, precisamente de la población donde usted está. Él decía que estaban solicitando a la Cancillería colombiana que a su vez solicitara a la Cancillería del Ecuador una especie de corredor humanitario, precisamente para aquellas personas que no pensaban establecerse en el Ecuador, sino que solamente necesitaban pasar en tránsito. ¿Usted cree que es posible que se llegue a un acuerdo en relación a esto? Bueno, ese es un tema que nuestra Cancillería tendrá que establecer. Nosotros acataremos disposiciones, pero el decreto es muy claro. Se requiere para ingresar al territorio ecuatoriano de una visa y por lo tanto nosotros debemos, hasta no existir orden distinta, cumplir con esa disposición, porque así lo establece el decreto emitido por el presidente de la República. ¿Cuál es la situación en este momento, en esa zona neurálgica que es el puente de Rumichaca y que en algún momento los migrantes venezolanos trancaron el paso? ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, la situación es normal. Creo que los ciudadanos y ciudadanas venezolanas han comprendido y también han ratificado su voluntad de seguir dentro de un proceso de regularización cumpliendo con la norma. Insisto, es una situación normal. Ecuador ya ha tenido algunas de estas experiencias cuando Perú emitió también ciertos requisitos a través de su Cancillería y como política exterior de su Estado. El Estado ecuatoriano asumió con absoluta responsabilidad, bajo el principio de reciprocidad y de defensa de derechos, todo un plan de acción que garantice derechos. Creo que en esa línea todos los países debemos seguir y, insisto, de lo que hemos podido mirar es una situación, digamos, en condiciones normales. Una última pregunta, cónsul. Por supuesto, todo país es libre de modificar su política migratoria, lo es Chile, lo es Perú, lo es Ecuador, pero hay quien piensa que esto también es dejar un poco sola a Colombia, que finalmente, por su frontera abierta, es quien recibe un mayor impacto de la diáspora venezolana. En ningún momento el planteamiento del Estado ecuatoriano ha sido eso. La Ley de Movilidad Humana ratifica y señala que el Estado tiene que tener programas que estén adecuados a la realidad del territorio. Además, habla de una política migratoria ordenada, regulada. Quiero agradecer a Marisol Peñafiel. Ella es cónsul de Ecuador en Ipiales, en el municipio de Nariño, en Colombia. Muchísimas gracias por estar en NTN 24.
A usted muchísimas gracias. Es una situación complicada que no por esta solicitud de visa humanitaria que hace ahora el Ecuador ha dejado de serlo. Las cifras de la migración venezolana son realmente alarmantes. Una reciente encuesta ha revelado que 4 de cada 10 venezolanos está dispuesto a dejar su país. Según la Organización de Estados Americanos, para el 2020, la cifra de refugiados podría superar los 8 millones de personas. Hola, buenas tardes. La crisis en Venezuela es gravísima, por eso 4 de cada 10 venezolanos, el 44% está dispuesto a irse del país, a migrar en busca de mejores condiciones. Los principales motivos son la crisis económica y la falta de seguridad. Mis sobrinos todos están yéndose y cada día me siento más sola. Solos, intentando salir de la crisis, así están muchos venezolanos. Por eso, 4 de cada 10 desean migrar. Así lo afirma un estudio realizado en el país. Nácari es parte de ese 40%. Entonces, bueno, en vista de que ya cada vez me quedo más sola, mis hijos se quedan más solos, veo la necesidad de tener que ir a buscar la compañía de mi familia. La crisis económica agobia a los ciudadanos. Sus trabajos ya no les dan para vivir. Tengo empresa, tengo una firma mediana que ha luchado durante muchos años, una firma de 15 años y no he podido ahorita mantenerla. Ahora yo trabajo día y noche, trabajo en una charcutería con unos portugueses que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos y por las noches hago mi trabajo de computación, preparo máquinas, hago páginas web, vendo por Mercado Libre todo lo que se pueda vender. Hay mucha gente que se está yendo y me dejan las cosas para vendérselas. No me ha ido mal, pero tampoco me ha ido bien. Yo trabajo día y noche. Fernando trata de hacer subsistir a su familia. Cada vez la situación está más complicada. Por eso decidió enviar a su esposa y a su hijo a Chile. Lo que estamos tramitando es la dependiente de mi hijo para que se pueda ir con mi esposa, porque él está más apegado a mi esposa que a mí, porque yo trabajo día y noche para poder mantenerlo. La gran mayoría, el 56% de quienes desean migrar no tienen los recursos necesarios. Así lo revela un estudio de Consultores 21, una firma venezolana. Otro grave problema es la exigencia de visas. A ver, partir de la familia es muy triste. De hecho, nosotros tenemos varios familiares que se han ido. Y no es fácil, para nadie es fácil. Yo me quedo porque estoy tramitando todavía la visa. Toda esta migración también ha generado otra situación a lo interno, el envío de remesas. Los economistas estiman que entre 5.000 y 6.000 millones de dólares ingresarán en 2019 a Venezuela por esta vía. Parte de las remesas, hay parte del ahorro que ya tenían los venezolanos aquí en efectivo, hay parte del acervo que tienen los venezolanos afuera del país, que han ido acumulando a lo largo de muchísimos años. Según un estudio, 8 de cada 10 familias reciben divisas. Con ellas es que logran sobrevivir. Esto ha causado que el dólar sea prácticamente la moneda de uso común en las calles. Por un lado, un proceso de dolarización directa, ya efectuando transacciones en dólares, bien sea en efectivo, a través de intercambio de saldos en cuentas afuera, porque todavía el sistema venezolano no ofrece esa posibilidad. O bien fijando los precios ya en dólares y que los acuerdos se hagan de alguna forma dolarizados. Según recientes estudios de la firma privada Consultores 21, más del 40% de los más de 4 millones de venezolanos que han salido del país como migrantes estarían dispuestos a regresar cuando las condiciones mejoren. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Son las 4:20 en Quito. Más adelante retomamos este tema. Ahora revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia una tormenta de granizo que sorprendió a los habitantes de Madrid. Arganda del Rey, un municipio ubicado a 30 kilómetros de la capital española, fue uno de los más afectados. El agua transformó las calles en ríos y varios automóviles fueron arrastrados por la corriente. Las inundaciones obligaron a las autoridades a cerrar algunas rutas del metro. Los servicios de emergencia se mantienen alerta. Ha empezado sobre las 6:30, 7 de la tarde a caer una granizada, pero es que ha arrasado todo, contenedores por la calle, coches para abajo, escaparates, cristales, es que es horrible. Estamos achicando toneladas como ustedes de granizo que se nos ha metido dentro. Solo sin ninguna ayuda. Solo sin ninguna ayuda, aquí lo tiene usted. Pues ha empezado a granizar y ha sido horroroso, horroroso, horroroso. Muy fuerte y ha empezado a bajar y meterse en todos los comercios. Es noticia Odebrecht. La compañía se declara en bancarrota en los Estados Unidos. La constructora solicitó el pasado lunes acogerse al capítulo 15 de la ley de bancarrotas en Nueva York. La empresa debe reestructurar alrededor de 25.000 millones de dólares. Si el procedimiento es reconocido en el tribunal, la empresa brasileña podría disfrutar de los beneficios de las leyes de bancarrota de los Estados Unidos,
como por ejemplo la protección contra la incautación de activos en el país. Esta sería la mayor bancarrota de una compañía en Latinoamérica. Es noticia Brasil, desde donde se ha rechazado la ayuda del G7 para combatir los incendios en la Amazonía. El jefe del gabinete del presidente Jair Bolsonaro ha dicho que el gobierno brasileño agradecía la oferta de 22 millones de dólares, pero aseguró que esos recursos podrían ser mejor utilizados para, por ejemplo, reforestar Europa. Incluso el alto funcionario desafió al presidente de Francia, a Emmanuel Macron, quien lideró la recaudación de los fondos. Dijo que si este no logró evitar un previsible incendio en una iglesia patrimonio de la humanidad, en referencia a Notre Dame, ¿qué pretendía enseñarle a Brasil? Agradecemos la oferta, pero tal vez esos recursos sean más relevantes para reforestar Europa. Macron no logra siquiera evitar un previsible incendio en una iglesia que es un patrimonio de la humanidad y que pretende enseñarle a nuestro país. Él tiene mucho que cuidar en su casa y en las colonias francesas. Y en medio de los incendios del Amazonas, la desaprobación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se duplica. Según una encuesta divulgada este lunes por la Confederación Nacional del Transporte, el porcentaje de brasileños que evalúa negativamente al gobierno de Bolsonaro saltó del 19% en el pasado febrero hasta el 39,5% en agosto. De la misma forma, la desaprobación de la gestión personal del líder ultraderechista saltó desde el 28,2% en febrero hasta el 53,7% en el mes de agosto, mientras que la aprobación del desempeño del mandatario cayó desde el 57,5% hasta el 41% en el mismo periodo. Nos acompaña Rafael Cortés, analista político de la consultoría Tendencia. Señor Cortés, bienvenido. Buena tarde para usted. Buenas tardes, Adriana, y a todos amigos de Colombia. Mucho gusto. Igualmente, ¿qué pasa con la popularidad del presidente Bolsonaro? ¿Qué factores pueden estar incidiendo que ocasione esta baja en las cifras? Bueno, las últimas encuestas llevan en consideración un cuadro muy complicado para el presidente Bolsonaro después del primer semestre de su mandato, marcado y lleno de episodios negativos para su imagen y para el desempeño del gobierno brasileño. Hay básicamente dos tipos de factores. Uno de ellos tiene a ver con la economía brasileña, que sigue todavía muy complicada, con la dificultad para retomada de la actividad, desempleo muy alto, y otro tipo de factores que es fundamentalmente político. El presidente es un hombre, un representante de la ultraderecha, y esto complicó relaciones políticas, sea con la oposición, sea con aliados más próximos, y el resultado fue esos números complicados para su popularidad, especialmente después de toda celeuma política por cuenta de la cuestión ambiental. Pero digamos que el pueblo del Brasil le dio un voto de confianza, es decir, ganó las elecciones sabiendo el propio Brasil o los propios brasileros que el presidente Bolsonaro es un hombre de ultraderecha como normalmente se le califica. Sí, perfecto, pero lo que ocurrió en el momento electoral es que había un sentimiento, una percepción de una necesidad de cambio de gobierno por cuenta de lo que ocurrió con el gobierno de la presidenta Dilma, que fue muy mal avaliado. O sea, el año pasado la corrida presidencial fue una corrida fundamentalmente para cambiar el sistema político, saliendo de un gobierno de izquierda para una fuerza de centro-derecha. Lo que pasó fue que los principales candidatos, los principales partidos estaban muy malos, con una situación muy complicada por cuenta de escándalos de corrupción, y esto fue la clave para que el presidente Bolsonaro
lograse llegar a la presidencia, y después había una expectativa de que una vez electo que él sería un poco más moderado, quería construir coaliciones partidarias, pero esto no ocurrió, y ahora las encuestas muestran este escenario y, en cierta manera, un cuadro de decepción por parte de los electores. Los incendios de los últimos días, una tragedia por sí misma, ha traído consigo la polémica en torno a las causas. Hay quien señala que el presidente Bolsonaro tiene parte de culpa por promover la tala indiscriminada, para aumentar la agricultura, la ganadería, por su discurso. ¿Así cree usted que lo percibe una parte de la sociedad en el Brasil? Sí, no hay duda de esto. En verdad, ya habíamos en Brasil mirando a un debate por cuenta de la cuestión ambiental, porque el discurso oficial, no solo para el ambiente, sino para los demás reglamentos, es que había necesidad del Estado brasileño tener menor ambición o menor fuerza en términos regulatorios. Había una visión, y hay una visión todavía en el gobierno, que hay que haber cambios en esa política. Y había señales que poco a poco fueron creciendo de que la cuestión en Amazonas era muy grave, y esto se tornó aún más fuerte cuando el presidente dimitió un alto funcionario de un órgano del Estado brasileño que controla las cuestiones ambientales. Y bueno, después con el incendio y toda la repercusión internacional, la presión política fue alta, y hoy estamos aquí intentando hacer cambios y comprender los próximos pasos del presidente. ¿Cómo explicar el rechazo al fondo ofrecido por el G7 para contribuir a la extinción de los incendios de la Amazonía? ¿Cómo explicar el rechazo y cómo explicar ese lenguaje en el que ha sido rechazado? Es decir, cuando se manda prácticamente a que mejor usen ese dinero y reforesten Europa. Es un error, ¿no? Es complicado. Lamentablemente la explicación no es fácil para los brasileños y los analistas comprender los movimientos del gobierno, pero me parece que ese de acción, el rechazo a la ayuda internacional, que refleje un nacionalismo del presidente Bolsonaro. A lo largo de toda la campaña electoral, estos temas nacionalistas estaban muy presentes en la habla del presidente, y después de una acción de Francia que todavía también me parecieron un poco equivocada, con señales de que habría un intento de discutir y debatir el estatus legal de Amazonia. Esto naturalmente sirvió para el gobierno aumentar este discurso nacionalista y hacer este rechazo que, bueno, una vez más fue una decisión impopular en Brasil, que refleja este ultranacionalismo de derecha. Claro. Y que, bueno, la percepción de la comunidad internacional, sea de países vecinos como Colombia, sea más largo, entre otras comunidades, es muy difícil de explicar, y Brasil hoy tiene un problema de legitimidad, de credibilidad junto a la comunidad internacional, que poco a poco pasa a tener efectos negativos para nuestra economía, especialmente para el sector de agronegocio. Señor Cortés, muchísimas gracias por estos minutos con NTN 24. Muchísimas gracias por la invitación, y me quedo a disposición. Me encanta. Gracias, muy buena tarde para usted. Marcelo Cortés, analista político. Por cierto que mientras algunos líderes mundiales chocan con el presidente Bolsonaro, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde su cuenta en Twitter, ha expresado su respaldo a su homólogo brasileño en la lucha contra los incendios en la Amazonía.
He llegado a conocer al presidente Jair Bolsonaro en nuestros tratos con Brasil. Está trabajando muy duro en los incendios del Amazonas y en todos los aspectos está haciendo un gran trabajo para la gente de Brasil. No es fácil. Él y su país cuentan con el pleno y completo apoyo de los Estados Unidos. Con esto vamos a la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. En mi cuenta personal leo siempre sus comentarios. Al regreso, Puerto Rico declara nuevamente estado de emergencia. La tormenta tropical Dorian podría convertirse en huracán de categoría 1. La alerta se extiende hasta República Dominicana. Continuamos con más en la tarde de hoy. Autoridades de Puerto Rico han declarado el estado de emergencia por la llegada este miércoles de la tormenta tropical Dorian, que avanza a esta hora por el Caribe con vientos de hasta 80 kilómetros por hora. La gobernadora Wanda Vázquez firmó una orden ejecutiva luego de que las autoridades meteorológicas emitieran alerta de huracán para la isla. La alerta se extiende a República Dominicana, a donde llegará el fenómeno el próximo jueves. Así lucen los supermercados en Puerto Rico a pocas horas de la llegada de la tormenta tropical Dorian. Muchos se apresuran por comprar víveres y generadores de energía. Hace 2 años, tras el paso del devastador huracán María, 1,4 millones de clientes se quedaron sin luz. Mientras tanto, las autoridades han comenzado a acondicionar 360 refugios con capacidad para albergar a 48.500 personas. Quiero informarle al pueblo de Puerto Rico que hemos firmado una orden ejecutiva declarando una emergencia a nivel local. Prevén la llegada de Dorian este miércoles y temen que tome fuerza de huracán. El pueblo de Puerto Rico, primero que nada, quiero que sientan tranquilidad, que dentro de la emergencia y sus planes particulares los ejecuten, los lleven a cabo dentro de la tranquilidad que el pueblo y los jefes de agencia se han preparado por los últimos 2 años. Así que la experiencia de María ha sido una gran lección para todos, no solamente para nosotros en carácter personal, sino también para el gobierno de Puerto Rico. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una alerta de huracán en Puerto Rico y República Dominicana. A este país llegará Dorian en la mañana del jueves. El fenómeno se encontraría sobre las Islas Turcas y Caicos el viernes, Bahamas el sábado y el domingo en la mañana llegaría a Florida en Estados Unidos. Y ante la proximidad de Dorian, vale la pena recordar que hace 2 años atrás los puertorriqueños sufrieron las consecuencias por el paso del huracán María. El fenómeno tocó tierra en la isla el 20 de septiembre de 2017, con fuertes vientos, tormentas e inundaciones que sembraron muerte y desolación. La Universidad George Washington cifró en 2.975 los muertos entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 como causa de este evento climático. El suministro de energía fue uno de los problemas más graves que dejó María en su paso por Puerto Rico. Los daños que dejó el huracán se estiman cercanos a los 100.000 millones de dólares. Por supuesto, todos esperamos que ningún huracán con esta intensidad vuelva a tocar la isla. ¿Cómo se prepara Puerto Rico? Para hablar de esta emergencia nos acompaña Joel Figueroa. Él es director de operaciones y respuestas del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres en la isla. Señor Figueroa, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes. A esta hora se sabe que la tormenta tocará la isla. ¿Se sabe con qué intensidad? Bueno, a este momento sí sabemos que Puerto Rico va a sufrir el impacto de la tormenta, especialmente en la parte sur y suroeste de Puerto Rico, con vientos de tormenta tropical afectando esa área de Puerto Rico, y esperamos que todo Puerto Rico sea afectado por lluvias. La gobernadora Wanda Vázquez ha decretado el estado de emergencia. ¿Qué implica este decreto? Bueno, declarar la emergencia es permitir a Puerto Rico utilizar recursos de la Guardia Nacional, es una activación para poder tenerlos como recursos para responder. Requiere también, ¿verdad?, o permite que las agencias gubernamentales hagan preparativos de emergencia, adquisiciones de emergencia,
y también obviamente congelar precios de artículos de primera necesidad para que estén accesibles al bolsillo, ¿verdad?, de los ciudadanos y no hay una inflación. ¿Cómo se preparan las agencias del Estado, las dependencias gubernamentales dentro de este estado de emergencia que ha sido decretado para prestar el mejor de los servicios? Pues mira, a este punto tenemos el Departamento de Vivienda, que es quien administra los refugios en Puerto Rico. Se preparan abriéndolos, colocando los diferentes recursos para atender los ciudadanos que hacen llegada con sus mascotas. De la misma manera, tenemos el Departamento de Bomberos, que activa a todo su personal, elimina, ¿verdad?, los días libres y de vacaciones para garantizar que siempre va a haber personal suficiente para manejar la situación, y se extienden las horas de trabajo para garantizar que hay mayor personal. La Policía de Puerto Rico hace lo mismo, igual que emergencias médicas. En este momento dado, estas unidades de respuesta a emergencias primarias colocan recursos adicionales en las áreas de gran impacto. El Departamento de Educación también, a través de la orden ejecutiva, permite, ¿verdad?, que utilicemos los alimentos que están en sus almacenes para atender la matrícula escolar, los pone a la disposición del Departamento de Vivienda para atender los refugios o las personas refugiadas. A esto le añadimos también la coordinación directa con los municipios, que son los responsables de atender primariamente la respuesta con sus unidades locales, con sus recursos locales. Nosotros también incorporamos al sector privado, al sector empresarial, para que se dé cita y sea partícipe de nuestros centros de operaciones de emergencia para coordinar esfuerzos conjuntos para identificar sus necesidades y sus capacidades, especialmente donde el gobierno puede intervenir para lograr una recuperación mucho más rápida. El gobierno realmente siempre responde, ¿verdad? O es quien se atiende esa fase de respuesta. Nosotros estamos incorporando el sector privado ahora en la fase de respuesta para lograr estabilizar los servicios críticos de los ciudadanos para pasar rápidamente a una fase de recuperación. ¿Hay, señor Figueroa, instrucciones o recomendaciones particulares para la población de Puerto Rico? Mira, las instrucciones en este momento es a todos los ciudadanos que se encuentran en áreas vulnerables, es que busquen refugio, especialmente o primariamente con sus vecinos o familiares. De no poder hacerlo, entonces que acudan a las oficinas municipales de manejo de emergencia para que puedan entonces ser escoltados hacia los refugios y que lo hagan en estos momentos. Dado que este sistema va a estar entrando a Puerto Rico, afectando a Puerto Rico en horas de la madrugada. Así que toda persona que necesite orientación adicional sobre sus refugios, aquí tenemos una línea que es la 311. En esa línea ellos pueden llamar y se les orienta de qué refugio es el que le corresponde. En adición a esto, le pedimos a los ciudadanos que, ¿verdad?, que compren los suministros suficientes para, ¿verdad?, estar equipados por 10 días. A este momento, señor Figueroa, ¿hay algún área en particular que ustedes como autoridades hayan mandado desalojar? No, al momento no. Sí se han abierto refugios, sí se está haciendo el llamado a las personas que se preparen y que busquen refugiarse. Especialmente todas estas residencias que están todavía vulnerables porque sufrieron daños por huracán María, que no han podido ser reparadas y que todavía continúan con lo que llaman los toldos azules o estas lonas que utilizan para cubrir sus techos y que todavía están débiles para sobrevivir vientos de tormenta. Quiero agradecer a Joel Figueroa, director de operaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Muchas gracias a ustedes. Saludos. En horas de la madrugada estaría entrando esta tormenta, como bien lo ha explicado el señor Figueroa. Recuerdo la línea telefónica 311 en Puerto Rico para que quien llame se le pueda explicar
qué refugio le corresponde, cuál tiene más cercano para que pueda desplazarse. Lo más importante es que acudan a los refugios aquellas personas cuyas viviendas fueron afectadas por el huracán María y no han sido reconstruidas de una forma adecuada. 5:48 minutos, hora costa este. En otro orden de ideas, hay preocupación en la comunidad de migrantes en los Estados Unidos. A partir de hoy, los inmigrantes que soliciten asilo no podrán obtener un permiso de trabajo de manera automática como ocurría antes. Quedará a la discrecionalidad del Departamento de Inmigración el negar o aprobar solicitudes de visas de trabajo a inmigrantes que pidan asilo y a quienes han llegado a los Estados Unidos por razones humanitarias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, esta fue una medida que anunció el Departamento de Inmigración la semana pasada, causó mucha polémica y ahora ya está vigente. Básicamente, aquellas personas que llegan a los Estados Unidos, inmigrantes que cruzan la frontera sur y que no tienen ningún tipo de visa, sino que llegan, se entregan a las autoridades de inmigración solicitando un asilo político, pues tendrán una mayor complicación a la hora de obtener un permiso de trabajo. Y es que básicamente quienes tenían esta posibilidad de llegar a territorio estadounidense era automáticamente, una vez solicitado el proceso de asilo, pues la obtención de un permiso de trabajo. A partir de ahora esto será a discreción del funcionario de inmigración y será caso por caso, lo cual no garantiza que quienes vengan solicitando asilo político y que no tengan un visado, pues cuenten con esta posibilidad de permiso legal laboral. Una persona con un parol siempre tenía el derecho de pedir un permiso de trabajo. Una persona pendiente de asilo político siempre ha tenido el derecho de tener su permiso de trabajo. Una persona en custodia siempre tenía el derecho de solicitar fianza frente a un juez o frente al deportador. Entonces, eliminando todo esto, devolviendo personas a México a esperar entrevistas, demandando que personas vayan a terceros países primero, lo que están haciendo es creando más paredes, más muros. Este gobierno es hacerle la vida lo más difícil posible a cualquier persona que está llegando a los Estados Unidos. Tú nada más que tienes que ver las demoras que existen para las residencias de familia en este momento, las demoras que existen para las visas de trabajo, las demoras que existen para los permisos de trabajo normalmente. Normalmente los permisos de trabajo demoraban 6 semanas, 8 semanas. Ahora, con suerte, son 6 meses, 8 meses. Y ahora eliminar los permisos de trabajo para las personas con parol, las personas pendientes de asilo. Supuestamente ahora viene otra regulación para eliminar la habilidad de jueces, otorgar fianza a las personas que están solicitando asilo. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es: no te queremos aquí. Anteriormente, la mayoría de quienes cruzaban la frontera sur de los Estados Unidos solicitando un asilo político eran centroamericanos o mexicanos. Sin embargo, durante los últimos años hay un mayor número de otros inmigrantes que también buscan esta frontera y que llegan sin un visado y pudieran verse perjudicados con esta decisión del Departamento de Inmigración. La veo bien complicada porque el hecho nada más de llegar a México es bastante complicado para cualquier venezolano o para cualquier persona que quiera emigrar a los Estados Unidos, porque me imagino que la primera traba está colocada en México, o sea, poder pisar el aeropuerto de México si no te vienes por una caravana. Entonces va a ser una situación bien complicada ya al pasar esa primera situación, ese primer retén, por decirlo así, llegar al segundo peldaño, que sería entrar a los Estados Unidos a pedir el asilo político bajo miedo creíble. Después de que te otorguen el asilo político bajo miedo creíble, no tienes la opción de permiso de trabajo, es como si estuvieses en el aire igual. O sea, es una medida que están tomando bien drástica que no me parece justo. Bueno, eso es el problema. Mira, en este momento tú tienes decenas de miles de personas en nuestra comunidad, de Venezuela, de Colombia, de Nicaragua, de Honduras, El Salvador, de Cuba, que están esperando respuesta de asilos. Y como estaban esperando, tenían permiso de trabajo. Eso no va a pasar ahora. Tú tienes personas que juegan su vida y entran por la frontera buscando algún tipo de seguridad. Y ahora no van a poder ganarse su vida de una forma legal. Van a tener que trabajar trabajos más difíciles, buscarse la vida de otra forma para mantenerse aquí mientras esperan su turno. ¿Qué ocurre en la frontera? En este momento, muchas de las personas que solicitan asilo los devuelven a México a esperar una corte.
Yo he tenido llamadas de personas que los devolvieron a México y tienen corte en octubre, en noviembre, en diciembre. ¿De qué tú haces si tú eres salvadoreño, o tú eres venezolano, o tú eres colombiano, y tienes miedo de estar en tu país, y te devuelven a México a esperar una corte de 3, 4, 5 meses? ¿Cómo vives en México? Actualmente esta medida afecta directamente a quienes solicitan un asilo político a través de la frontera sur y les limita la posibilidad de tener este permiso de trabajo. Los expertos, sin embargo, consideran que en un futuro es probable que ya comience a afectar a todas aquellas personas que llegan a territorio estadounidense con cualquier tipo de visa y posteriormente solicitan su asilo político, pues tuvieran también que ver con esas limitaciones a los permisos de trabajo, haciéndoles más complicada la estadía en territorio estadounidense. Por ahora la información desde Miami. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Gracias, Paola. Gracias por la información. Y si de migración se trata, una nueva medida contra los migrantes también se ha hecho conocer. El gobierno del presidente Trump ha eliminado una protección que permitía a los ciudadanos extranjeros permanecer en el país y evitar la deportación mientras ellos o sus familiares recibían tratamiento médico. Decenas de migrantes fueron informados a través de una carta por las autoridades migratorias. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Al regreso, elementos del ejército y autoridades, tanto de Colombia como de Ecuador, se encuentran en la frontera entre ambos países, vigilando los pasos ilegales por donde migrantes venezolanos intentan ingresar a territorio ecuatoriano. Héctor Chamis nos acompaña también en la próxima parte y hablamos de la decisión de Ecuador, de el accionar del Grupo de Lima. Hablamos del pronunciamiento del candidato peronista en la Argentina, Alberto Fernández, en relación a que en Venezuela no hay una dictadura, sino un gobierno autoritario. Continuamos con más de la tarde en el día de hoy. La migración venezolana sigue siendo tema. Por el alto flujo de migrantes venezolanos en Colombia, las autoridades en ciudades fronterizas adelantan operativos para el control de los extranjeros en el país. En Cúcuta está Diego de Pablos y tiene un reporte. Diego, buena tarde para ti. Hola, buenas tardes. Pues ayer se desarrolló con todo éxito el tercer encuentro de ministros de la salud aquí en Cúcuta y su área metropolitana, y más de 10 integrantes o funcionarios de diferentes países de Latinoamérica hicieron presencia en esta actividad. Empezaron con una visita al Hospital Erasmo Meós, posteriormente estuvieron visitando algunos puntos donde concentran venezolanos en esta ciudad y también estuvieron visitando los puentes internacionales. El primer recorrido fue en el puente Simón Bolívar, posteriormente estuvieron en el puente Francisco de Paula Santander, y la reunión concluyó en el puente de Tienditas o puente La Unidad. Allí ellos dieron una conclusión de las medidas que se van a tomar y también de las nuevas medidas que hay para los extranjeros en gran parte de Latinoamérica. El centro de Cúcuta fue uno de los lugares donde las autoridades adelantan operativos para el control de venezolanos y extranjeros. Uniformados y funcionarios de distintas entidades oficiales participan en la verificación de los documentos. Diariamente estamos regresando con estas regresiones voluntarias, 300, 500 personas que no cumplen con los requisitos para permanecer o para transitar en el país. Los habitantes de la frontera apoyan los operativos ante el aumento de actos delictivos. No sobra o no es de más hacer estos controles de seguridad para poder, obviamente, tener claro y tener el control de todos los habitantes de la ciudad de Cúcuta. Las autoridades aseguran que los operativos serán indefinidos y permanentes ante el alto flujo de venezolanos que está atravesando diariamente la frontera. En los próximos días, estos asistentes al encuentro acordaron que se realizarán nuevas reuniones en diferentes partes de Latinoamérica para seguir trabajando por el tema migratorio venezolano. Desde la frontera colombo-venezolana, este fue un informe de Diego de Pablos. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Gracias a Diego de Pablo, y en esta parte del programa quiero saludar a Olga Cerrado, y es vocera de ACNUR para la situación de Venezuela. Señora Cerrado, bienvenida, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿De qué manera impacta el flujo migratorio venezolano la decisión asumida por Ecuador de solicitar visa para ingresar a su territorio? Pues ACNUR reconoce la autonomía de los estados a tomar sus decisiones en temas de política migratoria. Sin embargo, nos preocupan
los riesgos que pueden ir acompañados de este tipo de medidas. Por ejemplo, las personas que no tengan los documentos adecuados para poder cruzar las fronteras pueden optar por utilizar pasos irregulares y verse expuestos a grupos armados, grupos de delincuentes, de trata, a explotación sexual o laboral, poniéndoles en riesgo. Además, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los refugiados e inmigrantes de Venezuela que están llegando a las fronteras de los países de la región tienen necesidades de protección internacional muy elevadas, la mayoría de ellos. Y este tipo de medidas podría dificultar el acceso a la frontera y a solicitar la condición de refugiado, ese asilo y esa protección en los países a los que están llegando. Estos son algunos de los riesgos que estamos viendo. Además, observamos una gran vulnerabilidad de las personas que están llegando y uno de los llamados que estamos haciendo es a buscar esas excepciones que ya se están aplicando en otros países para que casos particulares de niños que estén llegando solos, de personas mayores, de personas con necesidades médicas específicas puedan acceder a esos servicios y esa salud y esa seguridad que necesitan. ¿Cree usted que hay suficiente información en torno a las medidas migratorias que se asumen? Y lo pregunto porque hay que tomar en cuenta la falta de redes comunicacionales que se presentan en Venezuela. Es decir, muchas veces se toman estas decisiones y se piensa que todos aquellos que van a migrar o que van en tránsito se van a enterar, pero no siempre es así. Eso es uno de los principales esfuerzos que ACNUR, tanto ACNUR como otras organizaciones humanitarias hacen en el terreno, sobre todo en situaciones como la de los últimos días, ¿no? Son los equipos en terreno que constantemente en los albergues, en los puntos de atención, en la red de puntos de atención que hay establecida en la región, se transmite la información, se transmiten datos, información sobre los documentos necesarios, cuáles son las implicaciones de las nuevas medidas que se implementan en este caso, para evitar que las personas tomen riesgos y decisiones inadecuadas y que, como decía, puedan terminar optando por utilizar pasos irregulares que los pongan en mayor riesgo del que ya pueden estar. Señora Serrado, usted decía que la mayoría de las personas que llegan necesitan de protección internacional elevada, la mayoría de ellos. ¿Por qué no se ha terminado de otorgar de alguna manera el estatus de refugiados a estos venezolanos, a esta diáspora de una dimensión que ya tiene proporciones inimaginables? Bueno, estamos viendo que en este momento hay más de 600.000 solicitudes de asilo presentadas por venezolanos en toda la región. Sabemos que la región y los países no tenían unos sistemas de asilo tan fuertes como para hacer frente a este número de solicitudes, ¿no? En especial, por ejemplo, el caso de Perú, donde hay más de 200.000 solicitudes. Entonces, al mismo tiempo que estamos trabajando con las autoridades de los gobiernos a poder facilitar el procesamiento de estos casos y de estas solicitudes, también es importante destacar que los gobiernos de la región han optado por abrir otras puertas hacia la regularización de aquellas personas que están llegando a los países, de manera que tengan acceso a los derechos básicos, como la salud, como la educación, como acceso a una vivienda, acceso a la posibilidad de trabajar. Entonces, se está trabajando con estos dos ámbitos al mismo tiempo, porque lo más importante es que las personas que llegan al país puedan tener ese acceso a seguridad, a protección y a unos derechos básicos. ¿Ustedes instalaron campamentos en la zona del puente de Rumichaca? No son campamentos como se pueden entender de forma permanente e indefinida, como se pueden ver en otras partes del mundo, pero sí que hay unos albergues temporales en los cuales se permite que las personas que llegan y que no pueden continuar el trayecto, ya sea porque no tienen los fondos o los recursos suficientes como para pagar un billete de autobús o porque simplemente no tienen dónde ir, puedan pasar la noche o un par de noches. Entonces, en casos especiales como los que hemos visto este fin de semana, en los que había filas y había un tiempo amplio de espera en una zona como Rumichaca, que es muy fría, sí que se han puesto en marcha estas
estos albergues o estas pequeñas edificaciones, tiendas temporales para que puedan pasar la noche allí. Sobre todo, la mayoría en este caso han sido niños, como el 80%, y también mujeres. Además, se han entregado pues, mantas, kits de higiene, guantes, o sea, unos elementos básicos para poder sobrellevar esas temperaturas tan bajas allí en Rumichaca. Por otra parte, esta decisión soberana, como usted ha dicho, de Ecuador, ¿qué tipo de consecuencias va a traer para Colombia, que finalmente recibe el mayor impacto por tener esa franja fronteriza con Venezuela tan grande? Lo más importante en este momento de la región es que estas medidas y esta respuesta se siga coordinando de forma regional y de forma armonizada entre todos los países de la región, porque todos los países han sido muy generosos recibiendo pues en este momento hay más de 3,5 millones de refugiados y migrantes venezolanos en la región. Han sido muy generosos, pero es importante que continúen manteniendo ese diálogo y esa coordinación y compartiendo esa responsabilidad que hasta ahora se ha mantenido en la respuesta y en la acogida a los venezolanos. Por ejemplo, mecanismos regionales de coordinación, como el proceso de Quito, que la siguiente reunión efectivamente va a tener lugar en Colombia, ¿no? En el país que acoge en este momento al mayor número de venezolanos, son muy importantes. En este tipo de mecanismos de coordinación se comparten buenas prácticas entre los países de la región, se comparten lecciones aprendidas y también se llega a conclusiones y se toman medidas que permitan compartir esa responsabilidad y responder de la mejor forma y de la forma más eficiente y armonizada para que no se vea un país más afectado que otro. También en esa medida, ACNUR, como todas las organizaciones internacionales y humanitarias que están formando parte de esta respuesta, continúan dispuestas y disponibles para complementar estos esfuerzos de los gobiernos de la región. Y simplemente de nuevo hacer como muchas veces hemos hecho, ¿no? Un llamado a la comunidad internacional, porque esta generosidad y esta solidaridad demostrada por los gobiernos de la región, que han puesto a disposición de los refugiados y migrantes venezolanos sus servicios y sus recursos nacionales, pues se puede estar viendo afectada en este momento. Entonces es importante que la comunidad internacional aumente esa solidaridad hacia la región, que está dando mucho, pero necesita ese apoyo para continuar ofreciendo protección y dando respuesta y asistencia a estos venezolanos que continúan llegando y cada vez en condición de mayor vulnerabilidad. Evidentemente que la región sola no puede. Y el llamado de la comunidad internacional es reiterativo. ¿De qué manera se puede concentrar la ayuda internacional? ¿Qué se necesita? ¿Cómo canalizarla? Porque por más solidario que pueda ser Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Argentina, la dimensión de la diáspora, la dimensión del éxodo venezolano es de tal magnitud que no hay presupuesto interno que lo pueda sostener. Efectivamente. Desde comienzos de 2019 se puso en marcha un plan de respuesta regional para la situación de los refugiados y migrantes de Venezuela en la región. Este plan de respuesta hacía un llamado a la comunidad internacional para aportar 738 y contribuir con 738 millones de dólares para dar una respuesta coordinada en los 16 países que se están viendo afectados por la llegada de venezolanos. A día de hoy, estamos a finales de agosto, solamente un 29% de esos fondos han llegado. ¿Esto qué significa? Que todas esas actividades que se planificaron al principio y que eran complementarias y que se habían coordinado con las autoridades de los países para quitar un poco ese peso y esa presión que están sintiendo en sus recursos y servicios y sistemas de salud y sistemas de educación nacionales, pues que se liberaran, ¿no? Hasta ahora, solamente el 29% de esa llamada ha sido respondida, esos fondos han sido cubiertos. Además, también pues se cuenta con apoyo por los bancos internacionales de desarrollo que están dando apoyos binacionales, pero se necesita mucho más apoyo, tanto a las organizaciones humanitarias que en coordinación con las autoridades están planificando una respuesta y han planificado una respuesta que necesita fondos, como apoyos bilaterales a cada uno de estos países para que puedan seguir reforzando sus sistemas y servicios nacionales. Olga Cerrado, vocera de ACNUR para la situación de Venezuela, muchísimas gracias por compartir con nosotros en NTN 24.
Muchas gracias. Un saludo. Muy buena tarde. Es una situación por demás complicada. Hay pocas palabras en momentos para comentar, para decir, cuando todo está tan explícito y es tan complicado buscar respuestas ante situaciones o circunstancias como esta, ¿cierto? Son las 6:15 minutos en Caracas, Venezuela. Autoridades refuerzan medidas ante el desespero de migrantes venezolanos que en las últimas horas han intentado movilizarse a Ecuador por pasos ilegales. 8 puntos están siendo custodiados por el ejército y por la policía. Simón Alexander Rojas perdió la vida en una trocha, lamentablemente, de Perú. Hace poco esta dolorosa experiencia marcó la vida de Julia Rivas. Su primo y mejor amigo, en un intento fallido de encontrar un mejor porvenir lejos de Venezuela, partió prematuramente de este mundo. Por eso, a pesar de sentirse acorralada por las circunstancias, a sus 45 años tiene claro que el tomar medidas extremas producto del desespero no es la mejor opción. Por lo menos yo no quiero pasar por trocha. Mis compañeros, aquí les orienté que se quedaran en refugio y tenemos un grupo de 72 personas que se han quedado aquí. La situación extrema que viven los migrantes que no han podido pasar a Ecuador y que ya son más de 800 ha llevado a que algunos arriesguen la vida al tratar de internarse por los empinados y peligrosos caminos de los pasos ilegales. No les importa el cansancio ni el pesado equipaje que cargan, ni mucho menos poner en riesgo la vida. Tenemos registrados 8. Ya tenemos contemplado un dispositivo de apoyo en el lado colombiano, obviamente, y estaremos atentos a cualquier requerimiento de los hermanos venezolanos. El tiempo transcurre y no hay luz verde para que los ciudadanos venezolanos puedan ingresar legalmente a territorio ecuatoriano. Y hay personas que, mira, si te paso por acá, sabes, una segunda vía, pero no me parece. Las opciones no convencionales para llegar a su destino por momentos se convierten en una tentación. Yo quiero primero por lo legal. Yo voy a preguntar y voy a ver cómo hago para que nos pasen legal. A pesar de esta situación, cada vez crece el número de migrantes que llegan a Rumichaca con el propósito de pasar a Ecuador, a pesar de tener claro que su mayor impedimento es no tener visa. Y ante la grave crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela, la Asamblea Nacional hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que envíe ayuda humanitaria. La comisión delegada escuchó los duros testimonios de quienes hoy no tienen medicinas para curar el cáncer. No podemos acostumbrarnos a tener un país enfermo, porque así estamos. Yo siento que, y me rehúso a eso, pero siento que Venezuela también tiene cáncer. Y yo lo viví en carne propia. Y yo no quiero, me rehúso a ver a mi país con cáncer. Y nos paramos donde nos tengamos que parar y donde tengamos que hablar sin miedo. Hacer la voz de esas mujeres y de esos hombres que están padeciendo esa situación en el país en estos momentos. Ya basta, no podemos resignarnos a esto. Merecemos tener nuestro derecho a la vida, no es un regalo. Pese a esta realidad, no hay fecha para un nuevo encuentro entre oposición y régimen de Maduro. Urge aproximar soluciones a la crisis que estamos viviendo, así que no hay una nueva fecha o aproximación por los momentos en una ronda con respecto a la mediación del Reino de Noruega. Por donde se mire, la realidad de los venezolanos es dramática. Quienes se van imploran un espacio para refugiarse. Ocurre en el puente Rumichaca entre Colombia y Ecuador. La presidencia interina trata de buscar soluciones. Estamos trabajando con cada uno de los embajadores en cada uno de estos países para ayudarlos a facilitar, flexibilizar en algunos casos, si tienen alguna visa de algún otro país que no sea requerida en el otro, pero en este momento son propuestas que estamos haciendo para poder atender esta emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. No se puede dejar de reconocer el esfuerzo de los países de la región. Reconocer el esfuerzo que ha venido haciendo la región latinoamericana para atender esto. Reconocer, por ejemplo, que inmediatamente el gobierno de Colombia instaló un campamento para refugiados en ese puente de Rumichaca para atender a más de 700 venezolanos. Reconocer el esfuerzo del propio gobierno de Ecuador, que ha hecho y ha destinado gran cantidad de recursos para atender y ubicar a los venezolanos en su tierra. No hay un espacio que no haya sido socavado por la crisis. El diputado José Trujillo le llama turbulencia social. Donde le quitan los servicios básicos del ser humano, le quitan el agua, le quitan la luz, le quitan el transporte, le quitan el efectivo, le quitan la comida, le quitan las medicinas, le quitan los hospitales.
Eso es con la única intención de que la gente se ocupe solamente de sus problemas individuales. Y ha dado resultados científicos. El dólar paralelo llegó a 20.000 bolívares y el salario mínimo no supera los $2 por mes. Es la destrucción absoluta de la economía. Destruyeron la moneda venezolana, destruyeron el aparato productivo, destruyeron la capacidad de ahorro. La clase media desapareció. Hoy en Venezuela, el venezolano está ganando $2 al mes. De retomarse las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro, el primer punto a exigir será el ingreso definitivo de la ayuda humanitaria. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández en Caracas. Para conversar sobre todo esto y sobre otros temas, quiero saludar a Héctor Chamis, que nos acompaña desde nuestros estudios en Washington. Héctor, buena tarde, bienvenido. Hola, Idania, gracias por invitarme, un gusto. Héctor, normalmente tengo claro por dónde vamos a comenzar nuestra conversación, pero en tantas oportunidades hemos hablado del tema de Venezuela, que casi tendría que preguntarte, ¿esta es la historia sin fin? ¿Es como el rompecabezas al que se le perdió la pieza y no podemos completarlo? Sí, recién pensaba algo parecido, Idania, porque esta situación de los refugiados, de la diáspora, el éxodo venezolano, parece destinado a convertirse en un dato estructural de la morfología y la sociología de la región, además de la política, y que entonces en algún momento pensábamos en este fenómeno como temporario, pero el tiempo se prolonga y la cantidad de migrantes y las perspectivas de cambio son muy bajas en Venezuela. La probabilidad de su retorno a Venezuela es baja en consecuencia. Y entonces, ¿cómo va a ser la región para enfrentar esto? Vos lo señalabas en la conversación anterior con la vocera de ACNUR. Hay muchos puntos que no están y hay muchos puntos que no aclaran ni ACNUR ni los gobiernos de la región y que los señalabas, ¿no? Desde el punto de vista del esfuerzo fiscal de los países, el estatus de refugiado de las personas, que la vocera no respondió, de hecho. Y entonces esto está destinado a una situación que sigue creciendo. Son 5.000 migrantes por día que salen de Venezuela y esto de Ecuador puede generar imitadores. Sí. Y entonces estamos ante una situación que cambia para peor. Claro, pero cambia para peor y la única respuesta en este momento pareciera ser las restricciones migratorias que ha puesto Perú, que ha puesto Chile, que ha puesto Ecuador, y que lo acabas de decir, ¿no? Puede tener otras réplicas, pero ¿es esa la solución? No, en absoluto. Yo creo que la solución es lo que el gobierno de Colombia está solicitando a la comunidad internacional en todos los foros desde el primer día, desde el año pasado, que es una solución integral, compartida, con esfuerzos compartidos, proporcional a las capacidades de los diferentes países, con una política internacional de migración que permita, por un lado, no dañar en demasía las economías de los países de la región, por el otro lado, atender a los migrantes, facilitarles este tránsito, por ejemplo, con estatus de refugiados, que la vocera de ACNUR no te respondió, Idania, que es que les otorga a los migrantes estatus legal, acceso a recursos, a mayor cantidad de recursos, y por el otro lado, documentación, les otorga pasaportes. Y una de las múltiples tragedias de esta migración es que un gran número de personas, si no la mayoría de las personas que migran, no poseen pasaporte, porque el gobierno de Maduro no entrega pasaportes. Entonces,
están en carácter de indocumentados. Sí. Y eso es grave también en términos de contarlos, de asistirlos, de saber quiénes son. La pregunta es, Héctor, no hay otra manera de responder que no sea de una forma integral. ¿Por qué cuesta tanto asumir una respuesta ante un fenómeno que nos está afectando a todos en la región por igual? ¿Por qué el Grupo de Lima no ha sido capaz de dar una respuesta en conjunto, más allá de comunicados? Exacto, porque los países... Colombia ha tomado el liderazgo desde el comienzo. El costo fiscal para Colombia de esta migración es 4 puntos del producto. Es una enorme cantidad de recursos fiscales destinados a esta migración. Y los demás países han optado por la comodidad de que Colombia siga haciéndose cargo y ellos ahorrar recursos y cerrar sus fronteras. De hecho, esto de la visa es un incentivo de Ecuador, ¿verdad? Es un incentivo adicional para que los migrantes transiten por las trochas, lo cual ofrece peligros adicionales, representa peligros adicionales para sus vidas. Y eso es así, los países son egoístas y Colombia ha tomado este liderazgo por una combinación de factores, en parte porque no tiene opción, porque es vecino de Venezuela, pero también porque, lo hemos conversado, el gobierno ha tomado esta decisión desde el punto de vista del uso de la generosidad y la solidaridad y el devolver la generosidad venezolana de los años anteriores, de décadas atrás, cuando muchos colombianos migraban en la dirección opuesta. Sí, pero pareciera que Colombia va quedándose sola, tú lo has dicho, desde la comodidad, egoístamente de alguna manera. La respuesta de otros países es cerrar la frontera, tomar este tipo de restricciones y finalmente dejar a Colombia, bueno, a la buena de Dios, porque recibe el impacto migratorio en una frontera abierta que es muy difícil de controlar. Así es, son 3 millones y algo 2 millones y algo de migrantes en Colombia. El número sigue subiendo a 5.000 por día. Se calcula 4 millones en total a fin de año, se calcula un crecimiento acelerado en el año 2020. Cada día que Maduro está en el poder es un incentivo para dejar Venezuela. Maduro allí está. Sí. No hay noticia de que esto cambie en lo inmediato, al menos. Y entonces allí está Colombia, allí está el gobierno permanentemente en el tema. Y efectivamente no fue escuchado el gobierno en cuanto a que esta crisis no puede ser resuelta por un país solo, Colombia, no puede ser resuelta por América Latina sola, tampoco, esta debe ser una solución integral. No hay más que ver los números, no los recuerdo ahora, pero la cifra que un migrante sirio recibe es varias veces la cifra que recibe un migrante venezolano. Esto tiene que ver con la cuestión del estatus de refugiados de Naciones Unidas, claro, precisamente para acceder a fondos adicionales. ¿Y por qué motivo Naciones Unidas no lo hace? Desconozco, pero intuyo que tendrá que ver con cuestiones políticas, porque los sirios, afganos y personas de otros países en crisis han recibido ese estatus y los venezolanos siguen esperando. Héctor, por cierto, y quedándonos un poco con Venezuela, pero quiero ir hacia Argentina un momento y referir una declaración de Alberto Fernández, el candidato del peronismo a las elecciones presidenciales, que sostuvo en una entrevista que en Venezuela no hay una dictadura, que hay un gobierno autoritario pero no dictadura. Antes de tu respuesta, quiero compartir con nuestra teleaudiencia un hashtag que se hizo, el hashtag es Señor Alberto le cuento que se ha hecho tendencia.
donde los venezolanos explican al señor Fernández algunas cosas. Algunos de estos veamos. Andrés Servín Pon. Señor Alberto, le cuento que el régimen de Maduro tiene secuestrado a 501 presos políticos en centros de detención clandestinos y en cárceles militares. Utiliza las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social y emplea el terror como herramienta política por medio de paramilitares. Guaidó, apoyo Cambiemos. Señor Alberto, le cuento que Guaidó llamó a votar por Macri para evitar una crisis como en Venezuela. Yo diría que pida disculpas por la barrabasada que dijo porque está defendiendo a un dictador como Maduro. Dice, señor Alberto, le cuento que tiene que escuchar este video para darse cuenta que Venezuela es dictadura. ¿O no se anima por el enojo de su jefa? @Alferdes. Eduardo Rodríguez. ¿Lo leo o no lo leo? A ver, tenemos el último. Sepa que muchos dictadores llegaron al poder por elecciones. Ejemplo de ello, Hitler en Alemania, Saddam Hussein en Irak, Bashar al-Assad en Siria. Pero en el caso de Venezuela, Nicolás Maduro no solo es un dictador, es un usurpador. Eduardo Rodríguez. ¿Le parece a Alberto Fernández, Héctor, que Venezuela no tiene una dictadura? ¿Me estás preguntando, Idania? Sí, te estoy preguntando después de haber compartido varios de los mensajes que cobijan ese hashtag. Sí, no, los vi. Sí, los vi y ayer hubo una nota de Infobae donde me consultaron sobre este tema y hay un párrafo mío sobre el tema junto a otras personas. Bueno, decir que es autoritario y no una dictadura es un absurdo. Un régimen autoritario es una dictadura. Son casi sinónimos. Y en la conversación política habitual son sinónimos. Lo que me llama la atención es por qué el candidato Fernández ahora dice esto cuando 2 o 3 semanas atrás, con anterioridad a las elecciones primarias abiertas que ganó con buenos números, ¿por qué había dicho lo contrario? Que se había referido a Venezuela como régimen dictatorial, como autoritario, como lo que sabemos, como lo que es real. Y ahora da marcha atrás. La pregunta es ¿por qué? Sí, alguno dice, bueno, lo dijo para contentar a su jefa. No sabemos muy bien por qué. Pero efectivamente es un absurdo. Hay dictaduras que llegan por el voto, las ha habido y las hay hoy. En Cuba, por ejemplo, también, otro ejemplo, se vota hace 60 años periódicamente, pero no se elige. Pero más aún las elecciones que invoca Fernández sobre Maduro han sido fraudulentas y han llevado a que 60 países lo desconozcan por usurpador, por llegar al poder, presumiblemente, por medio del fraude electoral. Entonces eso es lo que preocupa tal vez y preocupa también desde el punto de vista de los votantes argentinos. Un posible presidente que va adelante en las encuestas para las elecciones de octubre, las de verdad, que ese posible presidente no tenga claro la diferencia entre democracia y dictadura y más aún que esto indique un cambio en la política exterior de Argentina que no sea del agrado de la mayoría de los argentinos, porque alinearse con el régimen de Maduro resta votos. Tal vez se sienta ya cómodo con esta diferencia de las PASO y lo que muestran las encuestas para alinearse y ponerse más cerca del régimen de Maduro por el motivo que sea. Están las viejas historias de Antonini Wilson y el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner en el año 2007. En fin, uno tiene hipótesis sólidas por ese lado, pero veremos qué pasa en la elección porque en ningún lugar del mundo ser amigo de Maduro da popularidad y votos. Y veremos cuál es el cálculo que habrá hecho Alberto Fernández en esta materia.
Bueno, el cálculo que también pueden hacer los argentinos, como señalas, de ver cómo puede cambiar la política exterior, y los latinoamericanos ver cómo geopolíticamente puede cambiar también el panorama y el mapa si Alberto Fernández es elegido el presidente de los argentinos. Héctor, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias, Idania, un gusto para mí. Buena tarde. México es el segundo destino de víctimas de trata desde Colombia, según la Organización de Naciones Unidas. De acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2018, la mayoría de las víctimas son mujeres adultas que sufren explotación sexual. Datos del informe, basados en el Ministerio del Interior colombiano, revelan que de 2014 a 2017 fueron detectadas 120 personas víctimas de trata. El resto de trabajo forzado, servicios involuntarios, matrimonios forzados y mendicidad forzada. Para hablar de este informe, nos acompaña Carlos Jiménez, él es periodista del diario Contrarréplica en México. Señor Jiménez, bienvenido, buena tarde. Hola, Idania, te mando un saludo con gusto y al igual que a todo el auditorio. Gusto para nosotros tenerlo. Comencemos con el reporte de la ONU que alerta acerca de que México es el segundo destino de trata de personas de nacionalidad colombiana, solo después de China. ¿Qué factores dentro de México y Colombia hacen posible este fenómeno? Fíjate que algo que se da mucho aquí en México desde hace algunos años es la prostitución de mujeres que llegan directo desde Colombia y están aprovechando bandas mexicanas, por supuesto coludidas con personas de Colombia, para traer a mujeres desde allá y hacer ellos todo un trabajo en el que las traen, las sacan, las introducen a México, las acomodan en casas, les pagan todo lo que es el viaje, el hospedaje, la comida, y lo que hacen ellos es comenzar a prostituirlas. Les venden una idea de que aquí ganarán mucho dinero y a partir de ello es como apoyados incluso en mismas mujeres colombianas que ya están aquí, ellas son las que invitan allá a sus connacionales, les dicen que aquí les irá muy bien, que aquí ganarán mucho dinero. Usan mucho el argumento de que al mexicano le gusta físicamente la colombiana, que el mexicano simplemente por el hecho de que es colombiana se va a enamorar, se va a deslumbrar por ellas, y aprovechan mucho esta situación para invitarlas, para decirles que con eso los mexicanos gastarán mucho dinero, invertirán mucho en ellas, les darán dinero, les darán diferentes cosas y aprovecharán precisamente para traerlas aquí. En el caso particular de las mujeres, ¿qué sucede? Porque no solo están expuestas a la trata de personas, es decir, hay reportes de la última semana del asesinato de 2 mujeres colombianas que se dedicaban a ser acompañantes, y hay varios casos más en México. ¿Es acaso un cártel o un grupo de criminales ligados a las autoridades que no solamente se dedican a la trata, sino que ahora se ensañan con ellas porque precisamente son extranjeras? Fíjate que hasta ahora, no, específicamente en estos 2 casos que tú me comentas, no hay algo hasta ahora por parte de las autoridades que apunte a que haya sido una misma situación. El primero de los casos es una joven que vivía en una zona de Ciudad de México que se llama Polanco, que es una zona de bastante plusvalía, de gente de dinero, si se le puede llamar así. Y ella vivía ahí y ella lo que hacía era llevar hasta su departamento a los clientes que ella conectaba. Por otro lado, la segunda víctima es una mujer que ya vivía con un hombre que decía que se iba a casar con él, que ya tenía algunos meses incluso viviendo con él, y en otra zona de la ciudad, en una zona de recursos y mucho más bajos, la zona en la que vivía la primera mujer, ahí llevaba a sus clientes y ahí la asesinaron al parecer por robarle. De hecho, a ella la encuentran sin vida horas después de lo acontecido. Después de hacerle un estudio se sabe que tiene al menos 12 horas sin vida. En el caso de la segunda víctima, la joven vivía con su novio. Lo que incluso él declara es que pelean durante la madrugada, que alrededor de las 3 de la mañana ella se enoja y pelea con él. Dice él que le dispara a su perro y que a partir de esta situación él se sale y que cuando regresa ella se suicidó, es lo que él dice. Hasta ahora no han encontrado una relación en estos 2 casos,
Pero la realidad es que sí existe un previo de esta situación en cuanto a lo que tú me comentas, un grupo que le llaman La Unión, que está aquí en México, que precisamente se ha confabulado y se ha conectado con esta banda de tratantes, y lo que hacen ellos es venderles protección a las mujeres que se dedican a este trabajo, y son precisamente ellos a quienes se les ha relacionado con al menos cuatro homicidios, no solo de mujeres colombianas, sino también de venezolanas. Ahora, ¿cómo opera este grupo en Ciudad de México? ¿Cómo opera desde Colombia para trasladarlas hasta México? Fíjate que lo que han encontrado las autoridades, aquí en Ciudad de México hay 2 páginas de internet que han encontrado. Una fue Zona Divas, es quizá el nacimiento precisamente de estos grupos. Fue tanta la presión sobre este grupo, precisamente acusándolos de trata, de maltrato hacia las mujeres, de explotación sexual, que la Procuraduría logró que la página se la quitaran. Sin embargo, abrieron a los pocos meses otra que se llama Boutique VIP. Lo que hacen estos grupos, tienen contactos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los aeropuertos, en Colombia, en México, en las fronteras, y lo que hacen ellos es, a través de sus mismas connacionales, como te decía en un principio, de mujeres colombianas, las buscan allá y les dicen que vengan a México, que aquí les darán todo. Lo que han encontrado las autoridades es que les pagan el avión, el hospedaje, la comida, todo se los pagan. Ellas no necesitan invertir absolutamente nada para venir a México. Sin embargo, cuando llegan aquí, la realidad es que les empiezan a cobrar lo que ellos quieren, hacen lo que ellos quieren, y a ellas no les permiten ni siquiera tener sus ganancias. Estamos hablando de que ellas cobran alrededor de 2.500, 3.000 pesos por cada servicio que hacen, y lo que hace estos grupos, les llegan a quitar hasta más del 80%, les dejan muy poco, con el argumento precisamente de que les están cobrando lo que gastaron en ellas, es decir, el hospedaje, la inversión de comida, el avión, el paso hacia la Ciudad de México, y es precisamente donde las tienen enganchadas. Les quitan los pasaportes, les quitan los documentos, y les amenazan precisamente con no darles nada si ellas no trabajan para este grupo. Ahora, ¿es imposible para estas mujeres salir de ese entramado de redes que las explotan? La realidad es que es muy complicado, porque sí es una red que está integrada por gente en muchos niveles. Estamos hablando desde policías en la calle, los policías que cuidan la esquina de la casa en donde están ellas instaladas. Desde ahí tienen policías, taxistas, gente que las vigila, gente que las cuida, gente en relaciones exteriores. Es decir, sí tienen toda una mafia que les impide en muchas ocasiones tratar de salirse, sobre todo si ellas intentan incluso hacer servicios, como ellos le llaman, sin reportarle a quien las está cuidando. Los taxistas que las vigilan, la gente que está en la puerta de la casa, la gente que está ahí cuidándolas, todos ellos se encargan de reportar los movimientos de estas jóvenes, y si ellas comienzan a hacer cosas que no reportan, que no avisan a la gente que las trajo, empieza a haber ahí una serie de castigos, las golpean, las maltratan. Se han encontrado situaciones en las que abusan de ellas, las violan. Se ha encontrado gente, y como te lo comentaba, han llegado a asesinar a estos jóvenes. ¿Qué alcance tienen estas redes para vincular a mujeres, hombres y hasta niños a trabajo forzado, a matrimonios forzados, a mendicidad, es decir, a someterlos? Fíjate que lo que han encontrado aquí en Ciudad de México es que a los niños los ocupan para pedir limosna. Se aprovechan precisamente de que están pequeños y los ocupan para mandarlos a pedir dinero. Es lo mismo que hacen en estaciones del metro, en puntos turísticos. Incluso hace unos días se descubrió una pareja que mandaba a sus hijos a pedir limosna, incluso les enseñaban a hablar en inglés para poder pedir esto. Entonces es más o menos en ocupan a los menores, pero donde más, digamos, que tienen su punto de recepción de dinero y de divisas es precisamente en la prostitución de las mujeres. Y ustedes, como medios de comunicación mexicanos, ¿ven que existe un patrón de impunidad tanto en los casos de explotación y trata como de homicidios de extranjeras de las que ya hablamos? Fíjate que desafortunadamente sí ha sido complicado, o sí las autoridades no han encontrado, no han resuelto muchos de estos casos. En el caso de los asesinatos, de al menos 6 o 7 casos han resuelto 2.
no han avanzado más allá. En otros, los dos recientes de los que platicábamos en un principio no tienen un mayor avance. El segundo lo están trabajando, pero va a apuntar más hacia lo que nos dicen ellos es un suicidio. En el primero los casos tienen videos, tienen fotografías de las personas, pero no tienen una ubicación de este caso, de este responsable. Igual en los otros casos, la realidad es que a pesar de que se dice que se trabaja para lograr detener a los responsables de estos casos, la realidad es que no hay un mayor avance. Carlos, ¿cuál ha sido el papel de las autoridades colombianas en conjunto con autoridades mexicanas para frenar este tipo de abusos en contra de sus ciudadanos? Comentaba, fíjate que no ha habido un mayor pronunciamiento por parte de las autoridades colombianas. En la administración pasada hubo una firma de un acuerdo, sobre todo para que no se estigmatizara a la gente que llega de Colombia, porque se hablaba mucho de que las mujeres llegaban solamente a México a prostituirse y los hombres a dedicarse al robo de casas. Se firmó un acuerdo para esta situación, sin embargo, no ha habido un mayor pronunciamiento de parte de la autoridad colombiana tratando de, pues si quieres llamarlo así, de defender a su caso. Claro, claro. Carlos Jiménez, periodista del diario Contrarréplica. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Te mando un fuerte abrazo y un saludo hasta allá. Gracias, igual para ti. 5:52 minutos, hora Colombia. Pausa en la tarde, ya volvemos. Eso llegamos al final de la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram. Son plataformas para encontrarnos, nuestra página web, nuestro canal en YouTube. Conéctese a la información, conéctese a nuestras plataformas digitales. Les espero mañana, como siempre, a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.